Dígale a la persona que está a su lado. Dígale, nuestras vidas de hoy en adelante serán prósperas. Dígale, nuestras vidas de hoy en adelante serán prósperas y todo lo vamos a alcanzar de acuerdo a como lo deseamos. Hubo un hombre famoso llamado Arturo Damasus. Él fue conocido por sus triunfos, tanto en la iglesia como en los negocios, y él siempre le decía a la gente que el camino para la prosperidad es muy fácil, que el camino hacia la prosperidad es bien fácil. Los hijos de Dios quieren vivir vidas prósperas, pero por la desobediencia, por eso no pueden triunfar ni pueden vivir vidas prósperas. Y él mencionó 6 cosas que tienen que ver con la prosperidad. Número 1, usted tiene que ir al servicio de los domingos. Número 1, tiene que ir al servicio del domingo. Segundo, tiene que dedicar el primer tiempo del día a la oración. Tercero, tiene que dar los diezmos. Y número 4, tiene que dedicar más tiempo y más dinero a las cosas del Señor, para el Señor. Número 5, el Señor tiene que ser el dueño o el amo de su familia. Y número 6, permita que el Señor sea el que resuelva los problemas de su vida, de sus negocios. Entonces es muy simple. Entonces el camino de la prosperidad, la respuesta a la prosperidad está contenida aquí en esos 6 puntos. Yo oro que los miembros de esta iglesia escriban estas 6 cosas. Y oro que ustedes cumplan con esas 6 cosas para que podamos ser prósperos. Entonces, primero, una vez más, tenemos que venir a la iglesia así llueva o nieve. Tenemos que venir a la iglesia el domingo. Segundo, tienen que dedicar el primer día el primer momento del día al Señor. Número 3, tiene que dar diezmos. Número 4, tiene que darle más dinero y más tiempo al Señor. Número 5, tiene que permitir que el Señor sea el amo de su vida. Y número 6, tiene que permitir que el Señor sea el que resuelva los problemas de su vida, de su familia y de sus negocios en la oración. Entonces, lo importante es lo siguiente. Todos quieren vivir una vida próspera, todos quieren vivir una vida buena, pero no toda gente califica para recibir eso. ¿Por qué? La razón por la cual no mucha gente puede vivir una vida próspera es porque estas personas o la gente no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Si miramos al texto de él, vemos a Josué que está a punto de encontrarse en una batalla con los cananeos. Está a punto. Él está ansioso, está asustado, pero Dios viene a él. Y lo que Dios hace es que le promete algo. Le promete que va a prosperar, le promete la promesa de la prosperidad. Prosperidad en hebreo se usa la palabra shakat. Si la cambiamos a nuestro lenguaje, significa prosperidad o triunfo. Significa prosperidad, shakat, prosperidad o triunfo. No hay una promesa más grande que la de la prosperidad. Porque la prosperidad es la que va a determinar el futuro de una nación. Pero Dios le promete esto a Josué. ¿Qué es prosperidad? La definición de prosperidad significa cuando las cosas salen de acuerdo a lo como yo lo planeo. Eso se llama prosperidad. Cuando las cosas me salen como yo quiero que me salgan, eso se llama prosperidad. Sin embargo, lo podemos llamar prosperidad si sale de acuerdo a como yo quiero. ¿Será que eso sí es prosperidad? Prosperidad es algo más grande.
Entonces, ¿qué es prosperidad? ¿Qué es lo que significa prosperidad de acuerdo a la Biblia? Prosperidad de acuerdo a la Biblia es cuando algo me sale no de acuerdo a mi voluntad, sino cuando algo me sale de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es prosperidad. En otras palabras, cuando las cosas que Dios quiere que yo haga me pasan a mí, cuando lo que Dios quiere es lo que me pasa a mí. Ese es el significado bíblico de la palabra prosperidad, cuando todo me sale de acuerdo a la voluntad de Dios. En vez de nuestra voluntad o nuestra opinión o nuestros pensamientos, cuando las cosas nos salen de acuerdo a como nosotros lo queremos, no podemos llamar a esto prosperidad. Si nuestros hijos, cada que ellos quieren algo, si los padres le dan todo a los hijos lo que ellos quieren, ¿será que los padres hacen eso? No, los padres no hacen eso. ¿Por qué? Porque qué tal si nosotros le damos lo que ellos quieren, pero al final eso le va a traer tristeza a nuestros hijos. Entonces nosotros no siempre le damos todo a nuestros hijos, lo que ellos queremos, porque si lo hacemos a lo mejor vamos a arruinar su vida. Y es lo mismo para nosotros, no solo porque nosotros queremos algo que salga de acuerdo a nuestra voluntad. No, Dios a veces no nos lo da porque va a terminar arruinando nuestra vida. Entonces, lo importante es que la prosperidad no es alcanzar lo que yo quiero, sino alcanzar lo que Dios quiere para mí. Eso es prosperidad. Cuando las cosas no suceden, cuando las cosas no salen de acuerdo como yo quiero, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces estamos viviendo una vida de prosperidad. Por eso, ¿cómo podemos vivir una vida de prosperidad? ¿Cómo? ¿Cuál es el camino para que la prosperidad se cumpla en nuestras vidas? Y vamos a mirar 3 puntos de acuerdo al texto de hoy. Número 1, tenemos que vivir con visión. Tenemos que tener una visión. Para poder vivir una vida de prosperidad, tenemos que vivir con visión. Si miramos al verso 3 y 4, Dios dijo lo siguiente a Josué. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Todos juntos. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Josué necesitaba conquistar a Canaán, pero Dios le está diciendo, todo lo que pisare la planta de tus pies ya te lo he dado a ti. Dios le está diciendo, inmediatamente tú pongas los pies en Canaán, ya Canaán te pertenece, ya le pertenece a los israelitas. Lo importante aquí es que Dios lo está diciendo como si ya estuviera hecho. O sea, Él dijo, yo ya te he dado, o sea, ya sucedió, yo ya te lo di. Así como se lo dije a Moisés, te lo digo a ti, yo ya se los di. Pero en ese momento los israelitas todavía no habían entrado a Canaán. Sin embargo, Dios les está diciendo como si ya lo hubieran conquistado. Esto es como una profecía. Esto es una profecía. Aunque es algo que va a pasar en el futuro, es algo que va a pasar en el futuro, pero Dios lo está hablando como si ya hubiera pasado. Esta es la seguridad de Dios que les está mostrando que eso ya lo alcanzaron. Por eso las promesas de Dios ya se han alcanzado, inmediatamente las recibimos, ya están hechas, porque si Dios no lo promete, Él es el que va a cumplir esa promesa. O sea que cuando Él nos promete es porque ya está hecho, ya está cumplido. El verso 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos. Toda la tierra de los heteos se está refiriendo a toda la tierra de Canaán. Toda la tierra de los heteos está hablando de toda la tierra de Canaán. Y luego dice, aún hasta el gran mar, se está refiriendo al mar muerto. El gran mar se está refiriendo al mar muerto. Le está diciendo, todo ese será vuestro territorio. Esa es una gran visión. Dios le estaba mostrando esa gran visión a Josué. Y esto estaba siendo prometido
Dios ya lo había prometido a Abraham a través del pacto de la antorcha. Y Dios repitió esta promesa que le había dado a Abraham, se la repitió a Moisés y ahora se la está repitiendo a Josué. Y es una promesa grande y los israelitas querían ver esa visión. Dios le dio esta gran visión a Josué y le prometió que se iba a cumplir esa promesa. Ellos vivieron como esclavos en Egipto por 430 años y aún cuando estaban en el desierto, aún en el momento en que dudaron, en que sentían miedo, Dios nunca los dejó, sino que siempre les seguía mostrando esa gran visión de lo que iba a suceder. Cuando nos aferramos a esta visión que viene de parte de Dios, aunque nos encontremos dificultades y problemas en el camino, yo oro que nosotros podamos recibir, aún en medio de todas estas circunstancias, recibamos esa bendición de la prosperidad. Cuando dejamos ir la visión que Dios nos dio, entonces nuestras vidas van a empezar a tambalear. Mucha gente se aferra a la visión de Dios, pero cuando vienen las dificultades, sus vidas empiezan a tambalear y esa visión empieza a desaparecer. Y esa visión con el tiempo desaparecerá de su corazón. Entonces, en el momento en que ustedes dejan ir de esa visión, sus vidas comienzan a tambalear. Y usted a lo mejor se va a preguntar, ¿será que yo llegué a esta iglesia para vivir de la forma en que estoy viviendo? Yo vine a creer en Jesús, pero para vivir esta clase de vida, usted empieza a dudar, usted empieza a dejar ir la visión que Dios le dio, su vida empieza a tambalear y usted va a sentir tentación de volver al pasado. Va a querer volver a su vida pasada. Y usted va a decir, bueno, pero antes yo vivía bien, vivía mejor, no tenía tantos problemas. Pero lo que hace que estoy viviendo en la visión de Dios es cuando vienen los problemas y a usted va a empezar a arrepentirse de estar en los caminos del Señor. Su corazón se empieza a oscurecer, su vida va a tambalear. Pero en ese momento lo que usted necesita es recordar y enfocarse en la visión de Dios. Y cuando usted se aferra a esa visión, usted va a ser valiente, se va a esforzar, va a sentir fuerza. Y va a poder aferrarse a esa visión aún en medio de las tribulaciones. Y va a poder vivir una vida de prosperidad. Los israelitas pasaron en el desierto, pudieron haber pasado 11 días en el desierto, pero terminaron pasando 40 años. ¿Por qué? Porque ellos perdieron la visión. Fueron esclavos por muchos años. ¿Por qué? Porque ellos perdieron la visión. Pero Josué no perdió la visión que Dios le había dado. Y Dios le recuerda y le da otra oportunidad, le sigue recordando que se aferre a esa visión. Hubo otro hombre que vivió una vida de prosperidad y ese hombre fue José. Vamos todos a Génesis 39. Vemos la vida de ese hombre que fue una vida próspera. Génesis 39. Versículos del 1 al 2. Génesis 39, del 1 al 2. 2 y 3, perdón. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículos 2 y 3, ahí está la palabra prosperidad y se repite 2 veces. En otras palabras, José vivió una vida de prosperidad. Y él pudo vivir una vida de prosperidad. ¿Por qué? Porque él no dejó ir la visión, él no soltó la visión. Si miramos a Génesis 37, 19, José tenía un sobrenombre y cuando él se aparecía enfrente de sus hermanos, ¿qué sobrenombre le pusieron los hermanos? ¿Cómo lo llamaban? Lo llamaban el soñador. Sus hermanos lo llamaban el soñador.
También lo podemos decir que era un visionario, era un hombre con visión. Podemos decir, ahí viene el visionario. Cuando hablamos de la historia coreana, hubo un presidente llamado el presidente Park hace muchos años y tenía sus lados buenos y sus días malos, sus lados buenos y sus lados malos, pero lo bueno que él tenía era que era un hombre de visión y él implantó esa visión en las vidas de los ciudadanos y él comenzó la idea de la democracia. Y con esa visión de la democracia, fue que el país de Corea pudo crecer y volverse en un país industrial. Entonces él era un hombre visionario, con visión, aunque cometió muchos errores, pero una de las cosas buenas que él hizo durante su presidencia es que él implantó esa idea de ser un visionario. El sueño que tuvo José no fue un simple sueño, sino que fue un sueño dado por Dios, fue una visión dada por Dios. Si miramos a Génesis 37, del 5 al 9, José tiene dos sueños. El primer sueño que él tuvo fue que había un manojo de espigas y las espigas y otras espigas se inclinaban a ese manojo de espiga. Luego soñó que el sol, la luna y las estrellas se inclinaron hacia José. Y José no dejó ir esa visión que Dios le había dado y fue a través de ese sueño y esa visión que él recibió el odio de sus hermanos. Y aunque él fue vendido por sus hermanos, él no perdió la esperanza. Él continuó teniendo ese sueño, esa visión. Y cuando a él lo vendieron cuando tenía 17 años, pero cuando tenía 30 años, esa visión se cumple, ese sueño se cumple. A los 30 años se convierte en el hombre más importante en Egipto después del faraón. ¿Por qué? Porque él era un visionario. Y como era visionario, pudo vivir una vida próspera en Egipto. Entonces, mis amados santos, yo oro que usted busque ese sueño en oración y yo oro que usted viva para ese sueño y esa visión de Dios. Si miramos en la Biblia, Dios grabó muchas de sus visiones en la Biblia. Y cuando nosotros leemos la Biblia podemos descubrir esa visión de Dios, ese sueño de Dios, podemos descubrirlo. ¿Qué clase de visión está en la palabra? La visión de bendición, visión de vida eterna, visión de vida abundante y visión de prosperidad. Todo eso está grabado en cada hoja de la Biblia. Y si usted se puede aferrar a esta visión, usted va a poder vivir una vida de prosperidad, así como José, así como Josué. Y oro esta bendición sobre ustedes en el nombre del Señor. Segundo, para poder nosotros vivir una vida de prosperidad, Dios tiene que estar con nosotros. Dios tiene que estar con nosotros. Dios ha prometido una vida de prosperidad. Le prometió una vida de prosperidad a Josué antes de ir a la batalla. Y le repitió 2 veces. Y eso está en el verso 5. Vamos al verso número 5, todos juntos. Josué 1:5. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Si miramos aquí, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa fue la promesa de Dios para Josué. Así como estuve con Moisés, desde ahora en adelante estaré contigo. Y como yo estoy contigo, vas a poder vivir una vida próspera.
Y eso no solamente está aquí una vez, sino dos veces. Vamos al verso número 9 una vez más. No solamente lo dijo una vez, sino dos veces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas. El Señor Dios Todopoderoso, el Dios que creó de la nada, creó todo. El Shaddai, Él está contigo. Entonces, ¿por qué tener temor? ¿Quién va a poder venir en contra nuestra? Si Él está con nosotros, nuestras vidas van a ser vidas prósperas. Si miramos a Génesis 39 del 1 al 2, dice que José era un hombre próspero. Pero hay algo que siempre aparece. Vamos una vez más a Génesis 39, 2 y 3. Génesis 39, 2 y 3. Verso 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue próspero varón y estaba en la casa de su amo el egipcio. Verso 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía que prosperara en su mano. Antes de la palabra próspero, aparece que Dios estaba con él. Dios estaba con José, por eso él se convirtió en un hombre próspero. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Para poder vivir una vida próspera, Dios tiene que estar con nosotros. Dios tiene que estar con nosotros. La razón por la cual José pudo vivir una vida próspera no era porque él tenía mucha sabiduría o conocimiento, no. Desde la perspectiva humana, José estaba en el punto más horrible de su vida. A los 17 años, odiado por sus hermanos, fue vendido como esclavo. Estaba en la peor posición. A los 17 años, imagínense, él estaba ¿qué? En el bachillerato. Él necesitaba todavía el amor de los padres, de su familia. Era una edad, en una edad joven, y en ese momento le tocó vivir una situación muy difícil, desesperante. Fue engañado por sus hermanos, fue traicionado por ellos, fue vendido por ellos. No tenía esperanza. Él trajo dolor a su vida esta situación, pero aún en esta situación, como Dios estaba con él, la situación no se convirtió en un problema para él, porque Dios estaba con él. Cuando Dios estuvo con él, por eso él pudo convertirse en un hombre próspero, porque Dios estaba con él. Por eso prosperidad, de acuerdo a la Biblia. La Biblia no nos dice que prosperidad es no tener dolor. No, si usted tiene dolor, tiene dificultad, tiene tribulación, si Dios está con usted, Dios va a abrir el camino y usted va a poder vivir una vida cumpliendo las promesas que Dios le ha dado. Eso es prosperidad. Prosperidad es tener a Dios con nosotros, aún en medio del problema. Mucha gente dice que prosperidad es una vida sin problemas. Prosperidad es vivir una vida sin problemas, sin dificultades. Pero José tenía tribulaciones, problemas, dificultades, pero como Dios estaba con él, el camino se abrió y todas sus preocupaciones se resolvieron y terminaron en prosperidad. Y por eso es que él fue un hombre próspero. David, que también tuvo que luchar muchas batallas, él confiesa en el Salmo 23:4 lo siguiente, dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte. Aún David caminó por el valle de la sombra de la muerte, pero él no tuvo temor a la muerte. Él no tuvo temor al enemigo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él, porque él creía que Dios estaba con él. El Dios todopoderoso que él creó todo de la nada.
Como David tenía fe en ese Dios, por eso fue que él pudo caminar por ese camino de la muerte sin ningún temor. David, que fue llamado un hombre conforme al corazón de Jehová, tuvo muchas dificultades, tribulaciones, problemas. Estuvo en un punto de morir. Fue perseguido por 10 años por el rey Saúl. Y hubieron momentos en que le tocó caminar por el camino de la sombra de muerte, pero él no tuvo temor porque él creía que Dios Todopoderoso estaba con él. Dios, quien estaba con José, Dios que estaba con Josué, Dios que estuvo con David, ese Dios está contigo y conmigo. Y yo oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Yo no solamente les estoy diciendo que crean esto, sino que ustedes tienen que creerlo con la Biblia abierta. Y eso está en Mateo 28:20. Vamos todos a Mateo 28:20. Mateo 28:20. Mateo 28:20. Mateo 28:20, el último versículo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. Ustedes tienen que creer esa promesa. Si esta palabra fuera falsa, entonces también es mentiras que vamos a ir al cielo. Aquí dice, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creen? Y si ustedes lo creen, ustedes creen que Dios está con usted, entonces todos sus temores van a desaparecer. Pero si usted no cree esto, vamos a Hebreos 13:5. Vamos a Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Todos juntos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aquí dice, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Quiere decir que Él siempre va a estar con nosotros, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Si usted y yo creemos que el Señor está con nosotros, no importa en qué situación estemos, nunca vamos a sentirnos desesperados y vamos a poder sobreponernos a todo para poder ser prósperos. Cuando Dios está con nosotros, a lo mejor nos sentamos débiles, pero somos los más fuertes de esta tierra. Cuando Dios está con nosotros, a lo mejor vamos a fracasar en algún momento, pero vamos a triunfar. A lo mejor lo vamos a perder todo, pero lo vamos a tener todo. Y número 3, para poder vivir una vida próspera. Número 1, tenemos que aferrarnos a la visión. Número 2, Dios tiene que estar con nosotros. Tenemos que entender que Dios está con nosotros. Y número 3, tenemos que vivir una vida guardando la palabra de Dios. Y eso está en el verso 7 y 8. Vamos a Josué 1, 7 y 8. Josué 1, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que de mi siervo Moisés os mandó. No te apartares de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, para usted,
que dice, no se apartará de tu boca, de ti esta palabra, quiere decir que tenemos que guardar todo lo que en ella está escrito. Entonces, ¿quién puede ser una persona próspera? La persona próspera es aquel que guarda la palabra de Dios, que hace la palabra de Dios. Es importante leerla, escucharla, pero si la escuchamos y la estudiamos, lo importante es hacer lo que en ella está escrito. Tenemos que entender lo que está escrito y hacer lo que está escrito en ella, y así vamos a poder vivir una vida de prosperidad. El origen de una vida próspera no es tan complicado. Vamos todos a Salmos 119. Salmos 119, 1 y 2. Salmos 119, 1 y 2. Salmos 119, de 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que andan en la ley de Jehová, los que guardan sus testimonios y los que con todo corazón le buscan. Entonces, aquellos que andan en la ley de Jehová, los que guardan su ley, su palabra, si nosotros hacemos estas cosas, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prósperos. Entonces, ¿quién es el bendecido? ¿Quién es el próspero? Es aquel que guarda la ley de Jehová. Ese será prosperado y bendecido. ¿Por qué son bendecidos aquellos que guardan la palabra? ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está el camino. Si miramos a la palabra de Dios, ahí está el camino. En la palabra de Dios está la felicidad. En la palabra de Dios está la bendición. En la palabra de Dios está el triunfo. En la palabra de Dios está la vida de prosperidad. Si miramos a la Biblia, hay muchos sobrenombres dados a la Biblia. Y uno de ellos es la palabra. Y la palabra son las obras de Dios. Entonces la palabra es el camino. En el Salmo 119, 3. Vamos una vez más al Salmo 119, versículo 3. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Los que andan en sus caminos. ¿Cuál es el camino? La palabra. ¿Por qué llaman a la palabra camino? Porque la palabra es el camino. En el camino, ese es el camino. Aquí dice los que hacen iniquidad, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Caminos es la palabra. Nosotros siempre decimos que queremos hacer lo recto, lo correcto. Mucha gente se mete en una montaña por 10 años y se quedan allí mirando una pared o se meten en una cueva para poder ser justos. No, eso no es justicia. Si usted es un verdadero justo, usted tiene que seguir la palabra, educarse en la palabra, hacer y actuar de acuerdo a la palabra. Dígale a la persona que está a su lado, usted es un verdadero justo, usted es el verdadero justo, usted es el verdadero justo. Pero esta palabra justicia es la palabra hebrea derek y no se está refiriendo a un gran camino, a un camino grande. Por eso cuando leemos la palabra es cuando empezamos a ver el camino que tenemos que tomar. Cuando leemos la palabra empezamos a ver el camino de la felicidad. Cuando leemos la palabra empezamos a ver el camino de triunfo. Vemos el camino. Vamos a sentirnos felices y cuando caminamos por ese camino vamos a ser personas que triunfan y vamos a ser personas prósperas. Si miramos también a Deuteronomio 29:9, dice, guardaréis pues la palabra de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Deuteronomio 29:9.
Entonces, la tercera forma para nosotros poder ser prósperos es vivir una vida guardando y haciendo la palabra de Dios. Pero si no observamos la palabra de Dios y vivimos una vida de desobediencia, no vamos a vivir una vida próspera, sino que vamos a vivir una vida fracasada. ¿Y quién fue una persona que vivió una vida fracasada? El rey Saúl. Vamos a Primera de Samuel 15. 23. Primera de Samuel 15, 23. Primera de Samuel 15, 23, todos juntos. Esto fue lo que Samuel le dijo a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Miren acá. Dice, como has desechado la palabra de Jehová, o sea que él no guardó la palabra, no obedeció la palabra. Dice, Dios también te ha desechado. Dice, ya no serás más rey. ¿Por qué? Porque él echó a un lado la palabra, no guardó la palabra, no observó la palabra. Entonces, mis amados santos, Dios promete una vida de prosperidad, se la promete a Josué, le promete una vida de prosperidad. Y esto se refería a la batalla espiritual y yo oro que ustedes crean que esta promesa para Josué también es su promesa. Entonces, cuando usted tenga que enfrentarse a las batallas de la vida, a las batallas espirituales, ¿cómo podemos vivir una vida próspera? Número 1, tenemos que aferrarnos a la visión que Dios nos dio. Y nuestra iglesia, nosotros tenemos la visión de proclamar la historia de la redención a todas las naciones. Y si perdemos esa visión, nuestras vidas van a tambalear. Y lo mismo para usted. Usted tiene que creer que usted ha sido una persona escogida y Dios la va a usar para su propósito. Yo oro en el nombre del Señor que usted se aferre a esa visión porque Dios nos ha prometido que Él nos va a usar. Él ha prometido que te va a usar y que a través de ti va a predicar la historia de la redención. Él ha prometido que va a proclamar la palabra de la redención a todas las naciones. Y yo oro que ustedes se aferren a esta visión porque si ustedes pierden esa visión, sus vidas van a desfallecer. Y ahí es donde vamos a empezar a decir cosas incoherentes. Número 2. No importa qué dificultades usted encuentre en su vida, usted tiene que creer que Dios está con usted aún en ese momento. En ese momento de dificultad y tribulación. Usted tiene que creer que el Shaddai, el Dios el Shaddai está con usted. Entonces, si Él está con usted, ¿por qué va a temer? Y número 3, tiene que aferrarse a la palabra de Dios. Tiene que aferrarse a la palabra de Dios. Tiene que encontrar el camino, el propósito en la palabra. Su propósito, su camino lo va a encontrar en la palabra. Y cuando usted empieza a caminar por ese camino en fe, yo oro que usted pueda prosperar ante esas batallas espirituales que se va a enfrentar y pueda revelar la gloria de Dios todos los días y pueda alabar al Señor todos los días de su vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Tú nos has ayudado a entender esta palabra y te damos muchas gracias. Padre, creemos que tú nos has dado esta vida de prosperidad el día de hoy. Ayúdanos a aferrarnos a esa visión y ayúdanos a creer que tú estás con nosotros. Ayúdanos a poder guardar la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios para que podamos cumplir, para que esa prosperidad se cumpla en nuestras vidas. Y que esta bendición de la prosperidad esté sobre todos aquellos que están escuchando esta palabra en esta mañana y que ellos puedan confesar delante de ti prosperidad, Señor. Y todo te lo